Mi nombre es Michelle y a mis 26 años tengo lo que la mayoría consideraría una vida exitosa. Soy gestora de inversiones en una de las principales firmas de la ciudad. Alquilo un apartamento decente, tengo un buen trabajo y suficientes ahorros para comprar mi propia casa pronto, sin hipoteca, sin préstamos, justo como siempre lo quise. Todo iba según lo planeado hasta que una llamada de mi tía Sara lo cambió todo. Michelle, cariño, ¿vendrás para Acción de Gracias este año? Su cálida voz me dibujó una sonrisa en el rostro. La tía Sara había sido más madre para mí que mi propia madre. Por supuesto que no me lo perdería, respondí, anticipando con gusto su famoso pastel de manzana. Lo que no esperaba era a quién más encontraría allí. Debería explicar por qué la llamada de mi tía significó tanto. No he hablado con mis padres ni con mi hermana mayor, Jessica, en 8 años, no desde el día de mi graduación de la preparatoria. Acababa de recibir mi carta de aceptación a la universidad con una beca parcial para administración de inversiones. Estaba eufórica. Era todo por lo que había trabajado. Corrí a casa para contárselo a mis padres, esperando que estuvieran orgullosos. En cambio, tuve la conversación que destrozaría a nuestra familia. No podemos pagar tu universidad, Michelle, dijo mamá sin siquiera levantar la vista de su revista. Tu hermana se casa pronto y necesitamos todos nuestros ahorros para la boda. ¿Y qué hay del dinero de la abuela? Recuerdo que mi voz temblaba. Lo dejó específicamente para mi educación, se lo prometiste. Papá se removió incómodo en su silla. Las cosas cambian, cariño. La boda de Jessica es más importante ahora mismo. Ya te las arreglarás. Fue entonces cuando todo lo que había estado reprimiendo durante años salió a borbotones. ¿Más importante? Como todo lo relacionado con Jessica siempre ha sido más importante. La discusión que siguió fue horrible. Años de sentirme en segundo plano explotaron en acusaciones y lágrimas. Esa noche empaqué mis maletas y fui con la única persona que me había tratado con justicia, la tía Sara. Ella me acogió sin dudarlo. Lo que no supe entonces fue que había estado ahorrando dinero para la educación de su propio hijo, pero él había fallecido en un accidente automovilístico unos años antes. Me ofreció ese dinero. Solo acepté con la condición de que le devolvería cada centavo una vez que me graduara y consiguiera un trabajo. Esos años universitarios fueron difíciles. Trabajé a tiempo parcial en una cafetería mientras mantenía mis calificaciones y la beca, pero lo logré. Conseguí un trabajo en una prestigiosa firma de inversiones y 2 años después le devolví hasta el último céntimo a la tía Sara. La vida era buena. Tenía mi independencia, mi carrera prosperaba y había evitado cuidadosamente cualquier contacto con mi familia, hasta esa invitación de Acción de Gracias. Casi dejo caer el pastel de calabaza que llevaba cuando entré en la casa de la tía Sara ese día. Allí estaban mis padres, mi hermana Jessica y sus 2 hijos, de 6 y 3 años, todos sentados en la sala de estar como si pertenecieran allí. 8 años de evitarlos cuidadosamente, desaparecidos en un instante. Mi tía Sara corrió a ayudarme con el pastel, sus ojos llenos de disculpas. No sabía que venían, simplemente aparecieron. Me quedé paralizada en la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza. Mamá parecía mayor, con más canas de las que recordaba. Papá había engordado. Jessica, bueno, ella todavía parecía la niña mimada, incluso con 2 niños colgando de sus brazos. Necesito un poco de aire, logré decir dando media vuelta y dirigiéndome directamente al porche trasero. El aire de noviembre era frío, pero apenas lo sentía. Mis manos temblaban mientras me agarraba a la barandilla. Michelle, la voz de mamá detrás de mí me hizo tensarme. ¿Podemos hablar? 8 años de silencio y ahora quería hablar. No me di la vuelta. ¿Por qué estás aquí siquiera? Escuché sus pasos sobre las tablas de madera mientras se acercaba a mí. Porque nos equivocamos, tu padre y yo. Hemos pasado años sintiéndonos culpables por lo que hicimos. Queremos arreglar las cosas. Entonces, ¿por qué no llamaron, escribieron, enviaron un correo electrónico, cualquier cosa? Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía.
Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, porque nos avergonzábamos, tan avergonzados que nos decíamos a nosotros mismos que nos comunicaríamos, pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil se volvía. Cuando escuchamos que estarías aquí para Acción de Gracias, supimos que podría ser nuestra única oportunidad de verte cara a cara, de decirte cuánto lo sentimos todo. Me quedé allí, con la mente acelerada. Una parte de mí quería gritarle, enumerar cada vez que me habían hecho sentir menos importante que Jessica. Otra parte notó lo cansada que parecía, cómo le temblaban las manos mientras hablaba. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Esto es mucho. Por supuesto, asintió rápidamente. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaremos aquí cuando estés lista. El resto de la noche transcurrió como una neblina. Me senté en silencio en un rincón de la sala de estar de la tía Sara, moviendo el pavo en mi plato y evitando el contacto visual. Fieles a su palabra, mis padres y Jessica no presionaron. Charlaron con otros parientes, jugaron con los niños, ayudaron con los platos, todo mientras me lanzaban miradas culpables de vez en cuando. Los observé cuando no miraban. Mamá ayudando a la tía Sara en la cocina, papá entreteniendo a los hijos de Jessica, la propia Jessica, con una mirada a la vez segura e insegura. Intentaban darme espacio, pero su presencia llenaba cada rincón de la casa. Durante las 2 semanas posteriores a Acción de Gracias, no pude pensar en nada más. Cada mañana me despertaba y repasaba esa conversación con mamá en el porche de la tía Sara. Cada noche me acostaba con un nudo en el estómago, sin saber qué hacer, qué sentir. La decisión pesaba sobre mí como una losa. ¿Podía perdonarlos? ¿Debería perdonarlos? ¿Y qué significaría eso para mí, para mi futuro, para la cuidadosamente construida independencia que tanto me había costado conseguir? Una tarde, sentada en mi apartamento, miraba fijamente mi teléfono. El número de mamá seguía guardado. Nunca lo había borrado, aunque no podía explicar por qué. Tal vez una parte de mí siempre supo que este día llegaría. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de llamada durante lo que parecieron horas. Finalmente, respiré hondo y lo presioné. 1 timbre, 2 timbres, 3. Michelle. La voz de mamá sonaba cautelosa, esperanzada. Hola, mamá. Mi voz se quebró un poco. He estado pensando en lo que dijiste en Acción de Gracias. Creo que me gustaría intentarlo. Las palabras sonaron extrañas al salir de mi boca. Tal vez podríamos empezar de nuevo. Lentamente, con mucha incertidumbre, las palabras comenzaron a tomar forma. Así fue como me encontré una semana después frente a la casa de mi infancia, agarrando una bolsa con regalos cuidadosamente seleccionados. Nada caro, solo detalles considerados. Una bufanda para mamá, un libro que papá había mencionado querer hace años, algunos juguetes educativos para los hijos de Jessica. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba y definitivamente más deteriorada. La pintura se estaba descascarando en algunos lugares y el jardín que mamá solía cuidar con tanta meticulosidad estaba descuidado. Esta no era la impecable casa suburbana en la que había crecido. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe. Mamá estaba allí con aspecto nervioso pero feliz. ¿Viniste? Asentí, entrando. El interior era tan revelador como el exterior. Los muebles eran los mismos de hacía 8 años, pero ahora mostraban un desgaste evidente. Las paredes necesitaban una nueva capa de pintura y la alfombra estaba raída en algunos lugares. Papá salió de la cocina con aspecto inseguro. Jessica también estaba allí, sus hijos escondidos detrás de sus piernas. Repartí los regalos, observando sus rostros mientras los abrían. Los ojos de mamá se iluminaron al ver la bufanda y papá sonrió al ver el libro. Durante la cena, mamá había preparado mi lasaña favorita de la infancia. Mientras comíamos, la verdad sobre sus vidas salió a la luz. El matrimonio de Jessica había terminado mal hacía 2 años, obligándola a regresar a casa con los niños.
Los problemas de salud de mamá la habían reducido a un trabajo de medio tiempo en la biblioteca, y papá se había visto obligado a aceptar un puesto con un salario más bajo después de que su empresa redujera personal. ¿Y tú, Michelle?, preguntó Jessica con cautela, moviendo la comida en su plato. ¿Cómo va el trabajo? Bien, respondí, tratando de mantener un tono neutral. Estoy en Morton & Associates ahora. Es una gran firma de inversiones en el centro. El resto de la noche continuó así, con conversaciones cuidadosas, temas evitados y una tensión subyacente que nadie quería reconocer. Todos nos esforzábamos tanto por ser normales que se sentía todo lo contrario. Durante las siguientes semanas, algo cambió. Jessica comenzó a aparecer en mi oficina durante los almuerzos, generalmente con 2 tazas de café de la tienda de abajo. Nos sentábamos en el patio del edificio, poniéndonos al día sobre 8 años de conversaciones perdidas. Me contó sobre su matrimonio fallido, cómo su ex esposo resultó ser terrible con el dinero y aún peor con el compromiso. A medida que se acercaba la Navidad, me encontré esperando con ansias las celebraciones familiares. Pero primero tenía una parada importante que hacer, una cafetera para la tía Sara. Rió mientras desenvolvía su regalo. ¿Estás tratando de decirme algo sobre mi café instantáneo? Tal vez, sonreí, abrazándola fuerte. Gracias por todo, tía Sara, por estar allí cuando más te necesitaba. Me sostuvo con los brazos extendidos, estudiando mi rostro. ¿Eres feliz, cariño? ¿Con cómo van las cosas con tu familia? Creo que sí, respondí, sorprendiéndome de lo cierto que se sentía. Es diferente ahora. Mejor. La Navidad en casa de mis padres no se parecía en nada a la tensa cena de mi primera visita. Mamá había decorado cada rincón de la casa y papá cantaba villancicos mientras ayudaba en la cocina. Los hijos de Jessica, Emily y Jack finalmente se habían encariñado conmigo, especialmente después de ver sus regalos. Un kit de ciencias para Emily y una colección de dinosaurios de juguete para Jack. Michelle, chillaron trepando sobre mí. ¿Nos ayudas a construir el volcán? Viéndolos jugar con sus juguetes nuevos, me di cuenta de cuánto había extrañado tener una familia. Incluso mamá y papá parecían más relajados, riendo y bromeando como solían hacerlo cuando yo era pequeña. Pasaron los meses y caímos en un ritmo cómodo. Las cenas de los domingos se convirtieron en algo habitual. Jessica y yo teníamos nuestras citas para tomar café. Luego vino el viaje de vacaciones de primavera. No lo había planeado realmente. Solo escuché a mamá decir que los niños nunca habían visto el océano. Vamos, dije impulsivamente. La próxima semana reservaré todo. Ese viaje fue mágico. Ver las caras de Emily y Jack cuando vieron el océano por primera vez, escuchar sus chillidos mientras saltaban sobre las olas, construir castillos de arena con papá como solía hacer cuando era niña, valió cada centavo. Después del viaje, las cosas se sintieron aún más naturales, por lo que no me sorprendió del todo cuando mamá y papá me pidieron que hablara con ellos una noche después de la cena. Las tuberías de la casa, comenzó papá, con aspecto incómodo. Están bastante mal. Hemos estado posponiendo las reparaciones, pero odiamos pedir... Mamá intervino. Pero realmente podríamos usar algo de ayuda. Les extendí un cheque en ese mismo momento. No era una cantidad pequeña, pero ver su alivio hizo que valiera la pena. Después de eso, hubo otras peticiones, nada irrazonable. Un nuevo calentador de agua cuando el viejo se estropeó, ayuda con la matrícula preescolar de los niños de Jessica. Poco a poco me convertí en el apoyo financiero que mis padres necesitaban y de alguna manera, en el proceso, nos convertimos en la familia que siempre debimos ser. Era un domingo durante la cena familiar cuando mamá soltó la bomba. Había estado más callada de lo habitual, jugando con la comida en el plato en lugar de comer. Finalmente, mientras papá servía el postre, habló. «Perdí mi trabajo», dijo con la voz quebrada. «Están recortando puestos en la biblioteca y el mío es uno de ellos. No sé qué vamos a hacer, las facturas médicas, los pagos de la casa».
Observé las manos de mi madre temblando mientras sostenía su taza de café. Vi las líneas de preocupación profundizándose en el rostro de papá. Parecían viejos, de repente vulnerables. Antes de saber lo que estaba diciendo, las palabras salieron de mi boca. «Puedo ayudar», me escuché decir. «Puedo darles $1,500 al mes. No es un problema». El alivio en sus rostros fue inmediato y abrumador. Mamá empezó a llorar de nuevo, pero esta vez de felicidad. Papá se levantó y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Y así comenzó nuestra nueva normalidad. Cada mes, como un reloj, transfería el dinero a su cuenta. Nunca pidieron más de lo acordado, aunque ocasionalmente mencionaban que necesitaban algo específico, nuevas botas de invierno para Jack o un reemplazo para su antiguo microondas. Jessica y yo nos acercamos aún más durante este tiempo. Cuando tenía que viajar por trabajo, comencé a llevarla conmigo siempre que podía. Nada demasiado extravagante. Un fin de semana en Chicago, 3 días en Boston, un viaje rápido a Miami. Simplemente hermanas recuperando el tiempo perdido. La vida se acomodó en un patrón confortable. Cenas dominicales, transferencias mensuales, compras ocasionales con mamá, ayudando a los hijos de Jessica con sus tareas. No era perfecto, pero se sentía como debería sentirse una familia. Entonces llegó la llamada que lo cambiaría todo. Michelle, la señora Peterson, mi casera, sonaba apenada. «Necesito hablar contigo sobre el apartamento. Mi nieto se gradúa de la universidad en unos meses, trabajará en la ciudad y, bueno, le prometí el apartamento». «Oh», dije, mirando el espacio que había llamado hogar durante tanto tiempo, la pared que había pintado de azul pálido por capricho, el asiento de la ventana donde me encantaba leer en los días lluviosos. «Lo siento mucho», dijo. «Has sido una inquilina maravillosa. Te daré tiempo de sobra para encontrar algo más, por supuesto». Después de colgar, me senté en mi lugar favorito junto a la ventana, pensando. Había estado ahorrando diligentemente todos estos años, incluso ayudando a mi familia. Mi cartera de inversiones iba bien. Tal vez esto no era un revés en absoluto, tal vez era el universo dándome un empujón. Pasé las siguientes semanas reuniéndome con Sara, mi agente de bienes raíces, viendo apartamentos durante mis almuerzos y después del trabajo. Tenía una visión clara de lo que quería, algo moderno, cerca de la oficina, con suficiente espacio para una oficina en casa. Estaba particularmente emocionada por un apartamento en esquina, en un edificio nuevo a solo 3 cuadras del trabajo. Ya podía imaginarme allí, tomando café en el balcón, organizando cenas en la cocina de concepto abierto. Pero me lo guardé para mí, queriendo sorprender a mi familia con la noticia una vez que todo estuviera finalizado. «Lo siento, mamá, no puedo ir este domingo», dije durante nuestra llamada semanal. «Tenemos algunos problemas en el trabajo». Estaba revisando muestras de pintura una noche cuando la tía Sara llamó. Su voz era tensa, controlada. «Michelle, ¿puedes venir? Necesitamos hablar, es importante». La encontré paseándose por su cocina, más agitada que nunca. Apenas esperó a que me sentara antes de hablar. «Escuché algo hoy», comenzó, con las manos alrededor de una taza de café fría. «Algo que necesitas saber». Linda y Karen estaban en el club de lectura. Linda y Karen, viejas amigas de la familia que nos conocían desde que yo era niña. Mi tía continuó. Cada palabra parecía dolerle. «Estaban hablando de haberse encontrado con tus padres y Jessica en el supermercado la semana pasada. Aparentemente, después de que comenzaste a ayudarlos financieramente, tu familia ha estado hablando de ti con mucha gente». «¿Qué quieres decir con hablando?», pregunté, pero algo frío ya se estaba asentando en mi pecho. «Han estado llamándote su cajero automático personal a tus espaldas», dijo sin rodeos, haciendo bromas sobre cómo finalmente encontraron un uso para tu elegante trabajo. «Jessica ha estado diciéndole a la gente que solo tiene que mencionar que quiere ir a algún lugar y tú pagarás todo el viaje». La habitación pareció inclinarse. «Eso
Eso no puede ser cierto. Hay más. La voz de Sara era suave ahora. Tu madre ha estado presumiendo de cómo realmente no necesita encontrar otro trabajo porque Michelle se encarga del dinero. Se han estado riendo de ello, Michelle, burlándose de lo ansiosa que estás por ayudarlos. Me senté allí sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Una parte de mí quería negarlo, defenderlos, pero sabía que la tía Sara nunca inventaría esto. Y de repente, pequeñas cosas comenzaron a encajar. La forma en que cambiaban de tema cada vez que surgía mi trabajo, cómo las solicitudes de ayuda se habían vuelto más frecuentes, las miradas calculadoras que a veces les sorprendía intercambiar. Lo siento mucho, cariño. La tía Sara tomó mi mano. Debatí si decírtelo, pero mereces saberlo. Me quedé allí sentada durante mucho tiempo, pensando en el último año, en todas esas cenas familiares, los viajes con Jessica, las transferencias mensuales, las lágrimas de gratitud en los ojos de mamá cuando ayudaba con las facturas. ¿Había sido todo una actuación? Entonces, lentamente, una idea comenzó a formarse. 2 días después, estaba parada afuera de la casa de mis padres con dos. Después de haber pasado la mañana trasladando todos mis muebles al garaje de la tía Sara, había ensayado esto, planeado cada detalle. Respiré hondo y toqué el timbre. Mamá abrió la puerta con la sorpresa escrita en toda la cara. Michelle, ¿qué haces aquí? ¿Qué pasa con las maletas? Papá y Jessica aparecieron detrás de ella, igualmente confundidos. Perfecto. Dejé que mi labio inferior temblara, parpadeando rápidamente como si contuviera las lágrimas. Me despidieron, dije con voz entrecortada. Hubo recortes presupuestarios y encontraron algunos errores en mi trabajo. Me están haciendo devolver las bonificaciones. No puedo pagar mi apartamento. Esperaba, tal vez, ¿podría quedarme aquí? Solo por unos meses, hasta que me recupere. El silencio duró exactamente 3 segundos antes de que la expresión preocupada de mamá se transformara en algo feo y desconocido. ¿Esto significa que ya no nos enviarás el dinero mensual? Exigió, toda pretensión de simpatía desaparecida de su voz. Sentí que mi corazón se rompía un poco, aunque lo había estado esperando. No, mamá, no tendré dinero extra por un tiempo. Jessica dio un paso al frente, su rostro enrojecido por la ira. ¿Qué pasa con nuestro viaje a Europa el próximo mes? ¿El que prometiste que me llevarías? Mis manos temblaban, pero me obligué a mantener la actuación. Simplemente negué con la cabeza, mirando al suelo. Fue entonces cuando se desató el infierno. Estúpida e irresponsable. El grito de mamá me hizo estremecer. ¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? ¿Qué clase de gestora de inversiones es despedida? Papá se unió, su rostro rojo de rabia. Deberíamos haber sabido que arruinarías esto, como arruinas todo lo demás. No puedes quedarte aquí, espetó Jessica, agarrando mis maletas. No hay espacio y no voy a compartir mi espacio con una fracasada. Observé en silencio atónito cómo mi hermana arrastraba mi equipaje hasta el porche delantero y lo tiraba como basura. Estas eran las mismas personas que me habían abrazado en Navidad, que habían llorado lágrimas de gratitud cuando las ayudé, que habían afirmado estar tan arrepentidas por el pasado. No te necesitamos aquí sin tu dinero, sisió mamá. Nunca conseguirás otro trabajo decente después de ser despedida así. No vamos a mantener a una vaga. Me quedé allí absorbiéndolo todo. Las máscaras finalmente habían caído, revelando la fea verdad debajo de cada cena dominical, cada momento familiar, cada reconciliación. Todo había sido una actuación calculada. La tía Sara tenía razón. Mirándolos ahora, la expresión retorcida de mamá, el rostro rojo de papá, la mueca de desprecio de Jessica, me sentí extrañamente tranquila. Algo dentro de mí, que había estado colgando de un hilo, finalmente se rompió por completo. Sin una palabra, me di la vuelta y caminé hacia mis maletas. Detrás de mí, sus voces se alzaron en un coro de insultos. Sanguijuela, ingrata, mocosa,
No vuelvas arrastrándote. Arrastré mis maletas por el camino de entrada en silencio. Sus gritos me seguían como avispas furiosas. Los vecinos se asomaban por las ventanas, pero no me importaba. 20 minutos después, estaba de vuelta en la casa de la tía Sara. Ella me miró a la cara y abrió los brazos. Caí en ellos, finalmente dejando que las lágrimas fluyeran. Mostraron su verdadera cara, ¿verdad? Susurró, acariciando mi cabello. Logré una débil sonrisa. Luego saqué mi teléfono. Primero abrí mi aplicación bancaria y cancelé la transferencia mensual a la cuenta de mamá. Luego abrí el sitio web de viajes, donde había reservado las vacaciones europeas de ensueño de Jessica. 2 clics y tanto la reserva del hotel como los billetes de avión fueron cancelados. Las 2 semanas que pasé en casa de la tía Sara fueron como un capullo, un espacio seguro para procesar todo lo que había sucedido. Durante ese tiempo, mi agente de bienes raíces llamó con noticias emocionantes. ¿Recuerdas ese apartamento en esquina que te encantó? Los vendedores aceptaron tu oferta. Todo se movió rápidamente después de eso. Papeleo, inspecciones, visita final. Todo se convirtió en un borrón de firmas y reuniones. Antes de darme cuenta, estaba parada en mi propio apartamento, sosteniendo las llaves en mis manos temblorosas. La tía Sara me ayudó a trasladar todo desde su garaje. Pasamos un fin de semana organizando muebles, colgando obras de arte y haciendo que el espacio fuera realmente mío. Incluso insistió en ayudarme a elegir cortinas nuevas para las ventanas del piso al techo. Esa noche, después de que la tía Sara se fuera, hice algo impulsivo. Tomé una foto de mí misma en mi nueva sala de estar, con las luces de la ciudad brillando detrás de mí a través de las enormes ventanas. La publiqué en las redes sociales con la leyenda: "Los sueños se hacen realidad. Finalmente propietaria. Sin hipoteca, sin préstamos, solo años de trabajo duro dando sus frutos. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que lo verían. Una parte de mí quería que lo hicieran". Efectivamente, mi teléfono sonó menos de 2 horas después. El número de mamá apareció en la pantalla. Respiré hondo y contesté. ¿De qué se trata esta foto?, exigió. ¿Qué apartamento? Pensé que te habían despedido. Me acomodé en mi nuevo sillón sintiéndome sorprendentemente tranquila. En realidad, mamá, no me despidieron. Sigo empleada, sigo teniendo éxito y ahora también soy propietaria. Solo necesitaba probar algo. ¿Probar algo? Su voz se elevó una octava. Podía escuchar a papá y a Jessica en el fondo. Sí, quería ver si realmente se preocupaban por mí o solo por mi dinero. Supongo que obtuve mi respuesta cuando tiraron mis maletas al porche y me llamaron sanguijuela. Hubo un momento de silencio atónito. Luego estalló el caos al otro lado de la línea. Papá maldecía. Jessica gritaba algo sobre engaño y la voz de mamá se volvió empalagosamente dulce. Cariño, estábamos simplemente sorprendidos y... Corté la llamada sin decir nada más. Finalmente, era libre, preocupados por ti. Por supuesto que nos preocupamos por ti. Podemos superar esta pequeña broma tuya. Todo puede volver a la normalidad. Solté una carcajada. ¿Normalidad? ¿Te refieres a donde yo pago todo mientras ustedes se burlan de mí a mis espaldas? No se preocupen por la sanguijuela, pueden pagar sus propias facturas. Ah, y Jessica, cancelé tus billetes a Europa. Creo que iré yo sola. Adiós. Colgué y bloqueé sus números inmediatamente. Luego los bloqueé en todas las redes sociales. Se sintió como dejar una pesada carga que había estado llevando durante demasiado tiempo. Intentaron llamar desde diferentes números, enviaron correos electrónicos, incluso se presentaron en mi edificio de oficinas unos días después, pero ya había avisado a seguridad. Verlos rechazados por los guardias debería haberme dolido, pero todo lo que sentí fue alivio. Ese fin de semana, la tía Sara vino a cenar a mi nuevo hogar. Había preparado su lasaña favorita y nos sentamos en mi balcón viendo la puesta de sol. ¿Estás bien?, preguntó, rellenando nuestras copas de vino.
Tengo todo lo que necesito aquí mismo, dije, levantando mi copa. Un hogar propio, un trabajo que amo y el único miembro de la familia que realmente importó. La tía Sara chocó su copa con la mía y nos sentamos en un cómodo silencio, viendo cómo las luces de la ciudad cobraban vida debajo de nosotras. A veces me di cuenta, la familia que eliges es mejor que la familia en la que naces. Y a veces, las lecciones más difíciles conducen a los comienzos más hermosos. Comprendí que la verdadera riqueza no se medía en dólares, sino en la autenticidad de las relaciones y la paz interior. Había construido mi propio éxito, mi propia felicidad, ladrillo a ladrillo, y ninguna manipulación podría arrebatármelo. La independencia que tanto había anhelado, finalmente era mía, completa y sin ataduras. El silencio de la noche, antes lleno de dudas y reproches internos, ahora estaba repleto de la tranquila satisfacción de haberme elegido a mí misma. La vista desde mi balcón era impresionante, un mar de luces que se extendía hasta el horizonte. Representaba la inmensidad de las posibilidades que se abrían ante mí, un futuro libre de las sombras del pasado. El aroma de la lasaña casera llenaba el aire, un símbolo del calor y la genuina conexión que compartía con la tía Sara. En ese momento supe que había encontrado mi verdadero hogar, no en una casa, sino en la fortaleza de mi propio espíritu y en el amor incondicional de quien siempre me había apoyado. Había cerrado un capítulo doloroso de mi vida, pero al hacerlo había abierto otro lleno de promesa y la emocionante expectativa de un futuro escrito únicamente por mí. El viaje había sido largo y arduo, pero la recompensa, la libertad de ser yo misma, era invaluable.